Atención México, Sheinbaum pulverizó la jugada más arrogante de Trump en décadas y lo hizo mientras él gritaba en redes como niño berrinchudo sin darse cuenta de que México ya le había ganado la partida. Mientras tú leías los titulares de este fin de semana, algo estaba ocurriendo debajo de la superficie que ningún noticiero convencional te va a explicar con la profundidad que merece. No es que Trump le subió los aranceles a Canadá, es que México acaba de convertirse en el actor más poderoso de la negociación comercial más importante del siglo en América del Norte. Y Claudia Sheinbaum lo diseñó así. No fue suerte, no fue casualidad, fue arquitectura diplomática ejecutada con una precisión que sus adversarios todavía no terminan de procesar. Mientras Mark Carney quemaba la mesa de negociación con Washington, mientras Donald Trump amenazaba con aranceles del 50% que sacudieron cada sala de juntas en Detroit, en Toronto y en Ottawa, Marcelo Ebrard estaba en Washington, tranquilo, con el expediente completo, cerca de acuerdos muy sustantivos. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Las exportaciones mexicanas de electrónicos hacia Estados Unidos están creciendo ahora mismo, en plena guerra arancelaria, no a pesar de ella, por causa de ella. Y ese dato que ningún analista corporativo puso en su reporte de portada, es la clave que explica por qué México tiene hoy una posición que Canadá perdió en 48 horas. La pregunta que define todo lo que viene es esta: ¿cómo logró Sheinbaum construir una posición de fuerza negociadora mientras el TMEC se incendiaba a su alrededor? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum, y es la que los medios no quieren publicar. Quédate, porque lo que sigue lo cambia todo. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder y entender cómo funcionaba este tablero antes de que Sheinbaum llegara a redibujarlo. Durante décadas, México operó bajo un manual que nadie cuestionaba en voz alta. El manual decía: cuando Washington presiona, México cede. El manual decía: el TMEC es intocable porque sin él México no existe. El manual decía: ante la Casa Blanca, México negocia desde el miedo, no desde la certeza. Eso era el viejo régimen, el PRI que firmaba lo que le pedían, el PAN que llamaba sumisión pragmatismo, los gobiernos que prefirieron la rendición rentable a la soberanía incómoda. Durante años, México fue tratado como el socio junior de América del Norte, el que necesitaba el tratado más que nadie, el que no podía darse el lujo de decir que no. Pero entonces llegó algo que el viejo régimen nunca anticipó, y entonces llegó el dato que lo cambió todo. México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, no en teoría, en los números reales, en los 27 sectores de la economía americana donde México es el mercado número 1, en la integración tan profunda de las cadenas de suministro que separarlas no le duele solo a México, le duele más a Washington. Eso cambió el tablero de forma silenciosa, gradual e irreversible. Y cuando llegó la cuarta transformación, cuando llegó una presidenta que entiende los sistemas complejos porque los estudió como científica, el manual del viejo régimen quedó obsoleto. Sheinbaum no negocia desde el miedo, negocia desde los datos, y los datos esta semana estaban todos de su lado. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante, porque el contexto histórico no es solo el fondo del escenario, es la razón por la que los errores de Trump de los últimos meses lo pusieron exactamente donde Sheinbaum necesitaba que estuviera. Y esos errores empezaron hace más de un año. Trump no es un actor irracional, eso es lo primero que hay que entender. Cada uno de sus movimientos tuvo una lógica interna, una lógica que parecía inteligente en el momento en que la ejecutó. El problema es que esa lógica estaba construida sobre un supuesto que resultó ser falso. El supuesto era que México y Canadá eran igualmente vulnerables a la presión arancelaria, que si los apretabas a los dos al mismo tiempo, el que cediera primero ganaría y el que aguantara sufriría más. Divide y vencerás, el manual imperial de siempre. Pero el manual tenía 3 errores de cálculo fatales, y los 3 ocurrieron en secuencia. El primer error lo cometió hace más de un año. Trump impuso aranceles del 25% a vehículos mexicanos y del 50% al acero y aluminio. Lo hizo de forma unilateral, sin negociación previa, creyendo que el shock de la medida forzaría una capitulación rápida.
Parecía inteligente, la presión máxima desde el primer momento. Lo que Trump no calculó era que esa decisión acababa de activar algo que no esperaba: la paciencia estratégica de México. En lugar de entrar en pánico, Sheinbaum ordenó construir un expediente técnico sector por sector. Más de un año de trabajo silencioso, ronda tras ronda de análisis, cifras, cadenas de suministro, impactos cruzados, escenarios alternativos. México no respondió con bravuconada, respondió con datos, y eso fue lo que Trump no vio venir. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió el mes pasado. El segundo error fue negarse a renovar el TMEC. Trump rechazó renovar el tratado en sus términos actuales, creyendo que dejar el marco comercial en el limbo crearía una urgencia que obligaría a México y a Canadá a correr a firmar lo que él pidiera. Parecía inteligente usar el tiempo como arma de presión, pero lo que Trump no calculó era que esa decisión acababa de entregarle a México la postura negociadora más fuerte posible. El TMEC ya está extendido 10 años. México tiene certeza jurídica de una década. El Consejo Coordinador Empresarial lo dijo sin rodeos: no tienen prisa, no buscan un mal acuerdo pronto, pueden esperar. Al retirar la presión del reloj, Trump le quitó su única arma de urgencia contra México y se quedó con una sola carta: la amenaza arancelaria, que ya había usado y que México ya estaba absorbiendo. Pero lo más poderoso no era lo que se veía, porque mientras Trump perdía su palanca de tiempo contra México, la tensión con Canadá escalaba hacia un punto de quiebre que nadie en la Casa Blanca calculó correctamente. El tercer error ocurrió el viernes pasado y fue el definitivo. Las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá fracasaron. En lugar de contener el daño, de mantener la puerta abierta, Trump escaló inmediatamente. Anunció en Truth Social que a partir del 1 de enero de 2027, los aranceles a autos, camiones, autopartes y acero canadiense subirían al 50%. Parecía inteligente mostrar músculo, forzar una rendición rápida de Ottawa. Lo que Trump no calculó era que esa escalada destruyó su propio argumento ante México. Si Washington podía romper con su socio histórico en 48 horas, si podía subir aranceles de forma unilateral sin previo aviso, si podía llamar a Canadá uno de los peores países del mundo con quienes negociar. Después de décadas de integración, ¿qué garantía tenía México de que cualquier acuerdo bilateral sería respetado? Trump le regaló a Sheinbaum la narrativa perfecta. México no negocia desde el miedo. México negocia desde la certeza de su soberanía. Y esa certeza no la da Trump. La da el TMEC extendido, la da el artículo 89 constitucional, la da Ebrard en Washington con el expediente completo sobre la mesa. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Aquí es donde el análisis se pone interesante, porque mientras Trump escalaba contra Canadá en redes sociales, mientras Mark Carney declaraba que había una guerra comercial y los mercados reaccionaban con nerviosismo, Sheinbaum estaba haciendo algo completamente distinto. No estaba reaccionando, estaba ejecutando. El jueves, apenas días antes del truene entre Washington y Ottawa, Sheinbaum tuvo una conversación directa con Mark Carney, exploró el terreno, tomó nota de hacia dónde iban las negociaciones de Canadá, evaluó el escenario. Parecía que todo iba a llegar a un acuerdo, diría después en su conferencia. Esa frase no es inocente, es la descripción de alguien que monitoreaba el tablero en tiempo real y que ya sabía que si Canadá tronaba, México tenía que estar listo para moverse. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Canadá tronó el viernes y el lunes Ebrard ya estaba en Washington. No como reacción de pánico, como ejecución de un plan que llevaba construyéndose más de un año. El primer movimiento fue construir el expediente técnico, más de 12 meses de trabajo bilateral enfocado en reducir los aranceles al sector automotriz, al acero y al aluminio. No peticiones, argumentos, datos, impactos cruzados que demuestran que los aranceles le cuestan más a la economía americana de lo que sus propios modelos proyectaban. El segundo movimiento fue blindar la posición con el sector empresarial mexicano. El Consejo Coordinador Empresarial no salió a pedir auxilio, salió a decir con claridad:
México es el mercado número 1 para 27 sectores de la economía americana. Eso no es un argumento de negociación, es una realidad que Washington no puede ignorar. El tercer movimiento fue el más silencioso y el más poderoso. Sheinbaum reveló un dato que ningún analista tenía en sus modelos de la guerra arancelaria. Las exportaciones mexicanas de electrónicos hacia Estados Unidos están creciendo precisamente por el boom de la inteligencia artificial. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. En el momento en que más empresas tecnológicas estadounidenses necesitan manufactura de precisión, cadenas de suministro confiables y proximidad geográfica, México está ahí, no como alternativa de emergencia, como socio estratégico irreemplazable en la economía del siglo XXI. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y cuando Ebrard llegó a Washington, no llegó a pedir, llegó a negociar entre iguales, con un expediente que demostraba que México le conviene más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos está dispuesto a admitir en público. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Porque mientras Trump buscaba debilitar a sus socios comerciales uno por uno, Sheinbaum construyó algo que el manual trumpiano no contemplaba, una posición negociadora que se fortalece exactamente cuando la presión aumenta. La reacción de Canadá lo dijo todo. Mark Carney no declaró victoria, declaró guerra comercial, y esa diferencia es enorme. Cuando un país declara que está en guerra comercial con su principal socio, no está negociando, está atrincherado, y los atrincherados no hacen acuerdos, resisten, acumulan daño y esperan que el otro ceda primero. Mientras tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, advirtió que si la guerra comercial empeoraba, todo está sobre la mesa, incluyendo cortar el suministro de electricidad y de minerales críticos a Estados Unidos. Eso no es una postura de fuerza, es la descripción de un país que ya agotó sus opciones diplomáticas y está amenazando con medidas que le dolerían tanto a él como a su adversario. México observó todo eso y siguió negociando, pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El impacto más concreto de esta guerra no está en Ottawa ni en Washington. Está en Guanajuato, está en Coahuila, está en Puebla, está en las plantas automotrices donde trabajan cientos de miles de mexicanos cuyo empleo depende de las cadenas de suministro integradas que conectan a los 3 países de América del Norte. Cuando Trump anuncia aranceles del 50% al sector automotriz canadiense, no está tocando solo a Canadá, está tocando una cadena de producción donde un solo vehículo cruza la frontera entre México, Estados Unidos y Canadá, en promedio, 8 veces antes de estar terminado. 8 veces, cada cruce con un nuevo arancel potencial. Eso es lo que está en juego para el trabajador mexicano de la industria automotriz. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Sheinbaum lo sabía. Por eso Ebrard no fue a Washington a quejarse. Fue a demostrar que México tiene argumentos concretos, números reales y una posición que protege al trabajador mexicano sin sacrificar la soberanía de la nación. Mientras tanto, en México hubo voces que pidieron otra cosa. Siempre las hay. La voz del viejo México, la que aparece puntualmente cada vez que hay presión externa, insinuó que había que moverse rápido, que había que cerrar lo que se pudiera, que la certeza de un acuerdo imperfecto valía más que la incertidumbre de una negociación larga. La soberanía de México no se negocia. Esa no es una frase retórica, es la línea roja que Ebrard reiteró desde Washington con toda claridad. El bienestar de México, la Constitución y la soberanía son los elementos sustantivos de la negociación. No son puntos de partida para ceder, son el piso que no se mueve. Y ahí es donde la historia de esta semana da un giro que ningún modelo de Washington anticipaba. Porque lo que Sheinbaum construyó no es solo una postura de negociación, es un precedente, es la demostración de que México puede mantener el diálogo abierto con Washington cuando Canadá no puede, no porque sea más débil, sino porque llegó más preparado. Porque lo que vamos a desmenuzar ahora es la arquitectura completa del movimiento de Sheinbaum, no el resultado, no el titular. La maquinaria interna, el mecanismo de relojería que se activó pieza por pieza mientras sus adversarios miraban hacia otro lado. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque Sheinbaum no construyó una respuesta a la crisis, construyó un sistema que convierte cada escalada de Trump en una ventaja para México. Veámoslo por partes.
La primera pieza era el tiempo. Sin ella, el resto no funciona. México lleva más de un año trabajando en reducir los aranceles al sector automotriz, al acero y al aluminio. Eso no es una negociación reactiva, es una campaña técnica de largo aliento que construyó el argumento antes de que existiera la urgencia. Cuando Trump rompió con Canadá el viernes pasado, México no tuvo que improvisar. Tenía el expediente listo, tenía los números, tenía los escenarios. El tiempo fue la primera pieza y Sheinbaum la usó con la paciencia de alguien que sabe que quien pierde la calma, pierde la negociación. La segunda pieza era la posición relativa y esta es la que sus adversarios subestimaron de forma catastrófica. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, es el mercado número 1 para 27 sectores de la economía americana. Esa no es una ventaja que se construye en semanas, es el resultado de décadas de integración económica profunda que la Cuarta Transformación supo leer correctamente por primera vez. El viejo régimen veía esa interdependencia como una cadena, como una dependencia que limitaba la soberanía de México. Sheinbaum la vio como lo que realmente es, una palanca. Juntas, la primera y la segunda pieza crean algo poderoso, una posición negociadora que se fortalece con la presión en lugar de ceder ante ella. Pero la tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. El boom de la inteligencia artificial está transformando las cadenas de suministro tecnológico a nivel global. Las empresas que necesitan manufactura de precisión, proximidad geográfica y costos competitivos están mirando a México. Las exportaciones de electrónicos mexicanos hacia Estados Unidos crecen exactamente cuando más se necesitan. Eso significa algo que cambia la naturaleza de toda la negociación. México no es solo el socio del acero y del aluminio y del automóvil del siglo XX. México está convirtiéndose en el socio tecnológico estratégico del siglo XXI. Y ese dato, es el loop 2 de este análisis, porque abre una dimensión que ningún noticiero convencional está conectando con la guerra arancelaria. La pregunta que nadie está haciendo en Washington es esta: ¿puede Estados Unidos darse el lujo de perder a México como socio justo cuando la economía de la inteligencia artificial lo necesita más que nunca? La respuesta la conoce Sheinbaum y es la razón por la que Ebrard llegó a Washington con algo más que argumentos sobre el acero. Pero lo más poderoso no era lo que se veía, porque este movimiento no es solo una negociación comercial, es la expresión más clara de lo que la Cuarta Transformación prometió desde el principio. Lo que ningún gobierno del PRI o del PAN se atrevió a hacer, negociar con la potencia más grande del mundo desde la soberanía, no desde la sumisión, sin regalar la dignidad a cambio de certeza, sin sacrificar el largo plazo por el alivio inmediato. México ya no está solo y el mundo lo está viendo. Detente un segundo y procesa lo que eso significa, porque lo que ocurrió esta semana no es solo una noticia comercial, es un punto de inflexión y tiene 3 dimensiones que hay que entender en orden, de lo más cercano a lo más histórico. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. Cuando Ebrard habla de reducir los aranceles del 50% al acero y al aluminio y del 25% para los vehículos, no está hablando de cifras abstractas. Está hablando de los empleos en las plantas automotrices de Guanajuato, Coahuila, Nuevo León y Puebla. Está hablando de los precios de los materiales de construcción que afectan a cada familia que quiere mejorar su casa. Está hablando de la competitividad de la manufactura mexicana que sostiene salarios, que sostiene comunidades enteras. El sector automotriz es una de las industrias más integradas de América del Norte. Un solo vehículo cruza las fronteras múltiples veces antes de llegar al concesionario. Cada arancel adicional en esa cadena es un costo que alguien paga. Y ese alguien, con demasiada frecuencia, es el trabajador. Sheinbaum negocia por él, por ella, por los que madrugan a la planta y no aparecen en los titulares de los noticieros corporativos. Segunda dimensión, México como nación. Lo que esta semana cambió no es solo el nivel de los aranceles, es la posición geopolítica de México en América del Norte. Por primera vez en la historia del TMEC, México no es el eslabón más débil de la cadena trilateral. Es el único de los 3 socios que mantiene canal de diálogo abierto con Washington cuando la relación entre los otros 2 está rota. Eso es poder real, no poder declarado, no poder simbólico, poder operativo.
la capacidad de influir en el resultado de una negociación que define el marco comercial de los próximos 10 años. El patio trasero se convirtió en potencia, y eso no lo dijo Sheinbaum en un discurso, lo demostró con hechos esta semana. Tercera dimensión, el mundo. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud, porque México no está ganando solo para México. Cada nación en desarrollo que enfrenta la presión del unilateralismo trumpiano está mirando lo que ocurre en América del Norte. Brasil, Colombia, Vietnam, Indonesia, países que tienen que negociar con la potencia más grande del mundo sin perder lo que los hace soberanos. México está escribiendo el manual. La soberanía de México no se negocia. Esa frase no es solo un principio constitucional, es una metodología. Es la demostración de que es posible mantener la dignidad en la mesa de negociación con Washington y aún así alcanzar acuerdos. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. El propio Consejo Coordinador Empresarial lo articuló con una claridad que vale la pena analizar. No queremos un mal arreglo pronto porque tenemos TEMEC por 10 años más. Esa es la voz del sector empresarial mexicano hablando desde la fortaleza, no desde el pánico. Y es exactamente la postura que Sheinbaum construyó condición por condición, semana por semana, durante más de un año. Y entonces Sheinbaum habló, no con urgencia, no con alarma, con la precisión de alguien que ya conoce el resultado antes de que el proceso termine. En su conferencia de prensa, la presidenta dijo esto: Marcelo Ebrard está hoy en Estados Unidos. Vamos a esperar esta semana a ver cómo son las cosas. Yo soy optimista de que se puede llegar a un acuerdo. 4 oraciones que parecen simples, que los noticieros convencionales reprodujeron como una declaración de esperanza. No lo era. Era un mensaje codificado con 3 destinatarios distintos. Cuando dijo, Marcelo Ebrard está hoy en Estados Unidos, no estaba informando una agenda, estaba enviando una señal a Washington. México tiene a su negociador principal en la mesa, no a un funcionario de segundo nivel, al secretario de Economía en persona. Eso no se hace cuando vas a esperar, eso se hace cuando vas a cerrar. Cuando dijo, vamos a esperar esta semana, no estaba siendo pasiva, estaba marcando el ritmo. Estaba diciéndole a Trump, a Carney y a los mercados que México no va a moverse por presión mediática ni por el caos del fin de semana. México se mueve en sus propios tiempos, y sus tiempos los define la soberanía, no la ansiedad ajena. Y cuando dijo, soy optimista de que se puede llegar a un acuerdo, esa frase no iba dirigida a la prensa mexicana, iba dirigida a Washington. Era la señal de que México está dispuesto a cerrar, que el canal está abierto, que si Estados Unidos quiere un acuerdo, México tiene la arquitectura lista para construirlo. Y aquí es donde el plan completo se revela. Sheinbaum también respondió a los que en México pedían rendición, a los que decían que había que apresurarse, que había que ceder algo para garantizar la certeza. Su respuesta no fue un discurso, fue una decisión operativa. Ebrard en Washington con la instrucción de garantizar el bienestar de México, la Constitución y la soberanía como elementos sustantivos, no como puntos de partida para negociar, como condiciones no negociables. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. No más fuerte que Trump, más inteligente. Pero hay un hilo que todavía no está cerrado y es el más importante de todos. En septiembre, en Washington, se celebrará la 4ª ronda bilateral comercial entre México y Estados Unidos. Esa reunión no es un trámite, es el momento en que todo lo que Ebrard está construyendo ahora mismo sobre la mesa de negociación se convierte en texto, en compromisos, en reducción real de aranceles. Y lo que pase en esa ronda va a definir el TEMEC para la próxima década. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Porque la pregunta que nadie está haciendo públicamente es esta: ¿en qué condiciones va a llegar Canadá a esa 4ª ronda? Si México cierra un acuerdo bilateral antes de septiembre, reducción de aranceles al acero, al aluminio y al sector automotriz, se convierte en el modelo que Trump va a usar para presionar a Canadá. Mira lo que México logró, ahora hazlo tú. Eso no pone a México en una posición cómoda, pone a México en una posición de enorme responsabilidad histórica, porque el acuerdo bilateral que Ebrard está negociando hoy no solo define las condiciones para México,
puede rediseñar la arquitectura trilateral completa del TMEC. Y Sheinbaum lo sabe. Lo que México tiene ahora es algo que no tenía hace 2 años. Credibilidad negociadora probada en las condiciones más difíciles. Ha mantenido el diálogo abierto cuando Canadá no pudo. Ha demostrado paciencia estratégica cuando la presión arancelaria era máxima. Ha presentado argumentos técnicos cuando la tentación era el discurso político. Lo que se viene en septiembre va a exigir exactamente eso: credibilidad, datos y la capacidad de convertir un acuerdo bilateral en el fundamento del nuevo TMC trilateral. En el próximo análisis vamos a desmenuzar lo que está negociando Ebrard en Washington esta semana, los sectores, los números, las líneas rojas reales, porque lo que está a punto de definirse en la cuarta ronda bilateral de septiembre va a cambiar la arquitectura comercial de América del Norte para los próximos 10 años, y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Vamos a cerrar con lo que importa, lo que ocurrió. Trump escaló la guerra arancelaria contra Canadá a niveles sin precedente. Amenazó con aranceles del 50% a autos, camiones, autopartes y acero canadienses. Las negociaciones entre Washington y Ottawa colapsaron. El TMEC trilateral entró en su momento de mayor tensión desde que fue firmado, y México, en medio de todo eso, mantuvo el canal abierto. Ebrard llegó a Washington. Las negociaciones bilaterales avanzan. ¿Cómo ocurrió? Sheinbaum no esperó la crisis para reaccionar. Construyó la respuesta antes de que la crisis llegara. Más de 1 año de trabajo técnico, un expediente sector por sector, la posición del sector empresarial blindada, el dato del boom de la inteligencia artificial como argumento del siglo XXI y la claridad estratégica de quien negocia desde la soberanía, no desde el miedo. Se equivocaron de forma catastrófica al creer que México era tan presionable como Canadá, tan urgente como Ottawa, tan reactivo como los gobiernos del viejo régimen. ¿Por qué importa? Porque lo que México está demostrando esta semana no es solo una habilidad diplomática, es un modelo. Es la prueba de que las naciones en desarrollo pueden sentarse en la mesa con la potencia hegemónica y negociar desde la dignidad, sin perder el acceso, sin romper el diálogo, sin sacrificar a sus trabajadores en el altar de la prisa. El patio trasero se convirtió en potencia, y esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Ocurrió porque hay una presidenta que piensa en sistemas mientras sus adversarios piensan en titulares. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa. El que no te van a dar los noticieros de siempre, el que va al fondo, el que conecta los puntos, el que no te trata como consumidor de titulares, sino como ciudadano que merece entender lo que está pasando. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en septiembre en Washington, en esa cuarta ronda bilateral, va a necesitar análisis así de profundo, y vas a querer estar aquí cuando ocurra. ¿Crees que Trump va a ceder en los aranceles al acero y al aluminio antes de que lleguen las elecciones de medio término en noviembre? ¿O ya apostó demasiado como para dar marcha atrás? Escríbelo en los comentarios, porque esta semana, mientras el mundo miraba el incendio entre Washington y Ottawa, México construyó silenciosamente el puente que puede apagar las llamas. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!